Samantha, gracias por esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por favor, un placer para mí. Bueno, vamos a empezar primero por el principio de tu carrera. Vamos a Entre Ríos. Este, ¿Cómo comenzó todo? ¿A qué edad empezó esto de... ¿A qué edad comenzaron un poquito tus principios en Sí, protestante? sí. Bueno, soy de Aldea Protestante, un pueblo muy chiquito de 700 habitantes que queda en la provincia de Entre Ríos. Viví ahí toda mi infancia y adolescencia con mi familia hasta los 17 años. Y a los 17, casi por cumplir 18, me vengo a Buenos Aires capital. Me vine primero, en primer lugar, a estudiar diseño, indumentaria y textil en la UBA. Hice 3 años de la carrera y dejé porque, bueno, la verdad es que quería dedicarme más a lo artístico. Entonces, fue que empecé comedia musical. Hice comedia musical, terminé la carrera de comedia musical y empecé a hacer casting para todo, para actuación, para obras, para programas de TV, de todo. Y bueno, había quedado en un programa que conducía Nico Quiato, que se llamaba Todo Puede Pasar, que era un programa de baile. Y bueno, ya había quedado finalista en el programa y resulta que me agarra la pandemia. Entonces empieza la pandemia, yo me vuelvo a Entre Ríos porque no tenía qué hacer acá, entonces me vuelvo a Entre Ríos a la casa de mi papá. Estuve un año entero viviendo de nuevo con mi papá después de como 15 años que no vivía con él. Y bueno, estuve un año entero hasta que volví para acá. En realidad el 31 de diciembre del 2020, ya pasada las 12, o sea que ya era 2021. Tuve un accidente de tránsito muy grande, muy fuerte, donde no recuerdo nada. Simplemente salí a la ruta y de pronto me desperté en el hospital. Entonces, como que no lo recuerdo, mi cerebro borró ese hecho traumático. Entonces, la verdad que hoy en día para mí no es un trauma porque no me acuerdo directamente. Em, y bueno, después de eso yo me recuperé y volví para Buenos Aires en el 2021. Y bueno, ahí volví a empezar de cero, de nuevo. Seguí estudiando actuación, canto, hacía danza aérea, y todo eso lo mantuve hasta el día de hoy. Y empecé a hacer casting y demás de nuevo, y hasta que aparece el casting de Survivor, que fue ya hace un año y medio. Ahí aparece el casting y me presento al casting y bueno, fui quedando en distintas etapas, me fueron llamando y fui pasando los castings hasta que quedé en Survivor. Y bueno, ahí fue que empezó todo, y que fui a grabar y todo lo demás a Colombia. Bueno, fue muy brusco. ¿Cómo te tomaste ese cambio de Entre Ríos a Buenos Aires? Porque es un cambio muy grande. ¿Cómo te lo tomaste? Sí, fue un cambio grande porque imagínate, de un pueblito muy chiquitito a Buenos Aires, que era una locura y que yo era muy chiquita, estaba sola, yo me vine sola, vine sin familia, nada. Toda mi familia vive actualmente en Entre Ríos y mi mamá vive en Corrientes. Pero sí, fue un cambio brusco, pero la realidad es que yo amo Buenos Aires, ya conocía Buenos Aires, había viajado un par de veces, así que nada, me encantó la ciudad y me encantó porque está todo acá, tenía todo para hacer acá. eh, entonces, bueno, me adapté súper rápido y dije, nunca más vuelvo de acá, así que acá sigo después de casi 11 años. Sigo acá porque Buenos Aires es mi lugar en el mundo. Y después, eh, con el primer programa, el primer casting ahí con Nico Quiato, ¿cómo fue digamos, cómo se lo tomó tu familia a verte en la tele y demás?
tus seres queridos que están en Entre Ríos, cómo se lo tomaron en ese momento. Y ellos estaban súper emocionados y contentos porque ellos saben que yo amo esto, que es lo que soñé toda la vida, para lo que me preparé durante mucho tiempo. Como te decía, estudié mucho para eso, entonces, nada, ellos felices, sabían que yo era del rubro artístico y que quería lograr eso, entonces siempre me apoyaron, toda mi familia siempre me apoyó. Y bueno, esa vez que fue una semana de programa, hasta hubo un día donde invitaron a mi papá a venir a bailar, así que se vino de Entre Ríos mi papá y bailó conmigo un tema en el programa, así que fue nada, una conmoción enorme porque estaba toda el pueblo de allá de Entre Ríos movilizado y felices por nosotros. Eh, Después, mm, ¿cómo tomaste, voy un poquito más a lo actual, cómo fue ese casting de proveedor? Porque imagino que muchas personas cuando eh, entraste al casting, ¿te imaginabas que iba a poder ingresar al programa, poder estar? ¿O de tantas personas que había, dijiste, lo veo complicado, lo veo difícil"? ¿Te imaginabas? Sí, y lo vi complicado en un principio porque aparte yo me presento como modelo, entonces sabía que no era un perfil tal vez que buscaban para esa especie de reality, porque era un reality de supervivencia realmente extremo, y por ahí no iba con mi perfil, pero justamente fue lo que yo dije en el casting, que por más que me vean así, porque encima del casting lo hice toda maquillada, peinada, divina, y sabía a dónde me estaba metiendo, que era un reality de supervivencia que iba a ser en el medio de la isla y que no iba a tener nada de las comodidades que tengo en mi vida diaria. Entonces, nada, fue sí arriesgarme un poco, pero bueno, en el mismo casting que hice el video dije un poco eso, como que sabía que por ahí el perfil no era el que buscaban, pero que los podía llegar a sorprender porque tenía mucho para dar y que también venía del campo, y que esto es verdad, que en mi casa, al fondo de mi casa, cruza un arroyo y hay un bosque. Y yo toda mi infancia la pasé en el bosque, trepada a los árboles y en el arroyo, entonces como que tenía eso desde la infancia, em, no de supervivencia, pero bueno, sí de la naturaleza, pescaba en el arroyito, sacaba cangrejos y al final terminé en una isla cazando cangrejos, así que bueno, por algún lado estaba conectado como en mi destino, quedar en el reality. Este, y te imaginabas cuando empezó el programa y demás, pasaron los días, que iba a ser tan duro como se está viendo, se vio y demás. No lo imaginaba, sinceramente pensé que se apagaba la cámara y que me daban comida y no pasó. Realmente fue muy duro, fue mucho más duro de lo que yo imaginaba. Em, Pensé que medianamente estaba todo armado y no fue así, realmente fue todo real, todo muy duro, muy extremo. Entonces, nada, me llevé la sorpresa ya en ese momento, pero bueno, ya estaba ahí y yo iba a por todo, lo di todo, pero bueno, la realidad es que como era todo tan real, al no comer, al exponerte al sol todo el tiempo, que llovía, día por medio llovía, entonces en ese sentido la pasé muy mal por ese lado. Y no, nunca imaginé que fuera así, fue todo mil veces peor de lo que yo me imaginaba. Pero bueno, de todas maneras no quería irme. Y después, ¿cómo fue la vuelta? Imagino, no sé, porque, digamos, cómo fue volver a Argentina y demás.
¿Cómo, qué fue lo primero que hiciste? No sé, estar con tu familia, comer, ¿qué fue comer asado, tomar mate, limón, amargo? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Sí, 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 total. Primero, bueno, yo volví. Primero, cuando yo salgo de la isla, me llevan al hotel en Colombia y ahí, bueno, ya comí, me comí todo, me bañé. Primero me miré al espejo. Lo primero que hice fue mirarme al espejo y estaba destruida, estaba muy quemada, la cara, los hombros, estaba muy, muy quemada y flaca, que yo duré 3 semanas en la isla, pero fue como haber estado meses, no sé, la verdad que estaba destruida. Pero bueno, a los 3 días ya estaba en Argentina y sí, primero comí mucho, comí toda esa semana, comí de todo, todo lo que no comía antes, ahora sí lo comía, porque siempre fui de cuidarme mucho, pero bueno, no, es como que te cambia el chip en ese momento, te cambia todo y volvés pensando distinto, Mm. como que no le hacía asco a nada, comía cualquier cosa. Y bueno, y sí, obviamente me reencontré con mi familia, volví a Entre Ríos, a la otra semana ya volví a Entre Ríos. Y, y bueno, fue hermoso reencontrarme con ellos porque me traje una experiencia muy linda, como que volvés valorando mucho más las cosas esenciales de la vida, del día a día, tener una cama, tener un techo, poder bañarte con agua caliente, tener comida, un montón de cosas que valorás mucho más después de una experiencia tan extrema. Y también los afectos, o sea, no extrañé tanto en la isla porque en sí fue poco el tiempo, pero cuando volvés y te reencontrás con tu gente, tus seres queridos y sabes que los tenés ahí todos los días para nada, demostrarles el cariño y sabes que están incondicionales por cualquier cosa, eh, todo se valora muchísimo más. Y digamos, ¿cuál fue el juego más complicado que para vos tuviste ahí en la isla, en el programa de Survivor? El juego, creo que uno de los más difíciles fue uno de los primeros, que era que había que levantar como un palo enorme, que era como una caña de bambú, pero enorme, muy grande, muy gruesa y pesada, y había que pararla en el medio del agua, del mar, y tenía que subir uno trepando ese palo y prender la antorcha. A mí me tocó la parte de estar abajo parada sosteniendo el palo y sosteniendo la soga para que no se incline el palo. Y era realmente muy difícil en el agua porque el palo era muy pesado y había que mantenerlo derecho en el agua, apoyado, clavado en la arena, tratar de clavarlo en la arena, sostenerlo entre todos y que una persona tripe ese palo y pueda encender la antorcha. Realmente me pareció una locura, pensé que, no sé, que iba a pasar cualquier cosa ahí, que se nos iba a caer el palo arriba de todos. Y bueno, por unos segundos simplemente que en el nuestro subió Tarzán y en el otro grupo subió Juanchi, por segundos prendió la antorcha de Juanchi antes que la de Tarzán y bueno, fue una desilusión tremenda porque lo habíamos dado todo en el juego, había sido un juego larguísimo, como de 2 horas y darlo todo, realmente tanto desgaste físico para que después no funcione y ganen los otros por segundos, es una desilusión tremenda, pero bueno, eso después nos siguió pasando, nos pasó con varios juegos que por segundos ganó el otro equipo y bueno, nada, son cosas que podían pasar, cosas del juego, de la competencia, que uno ya tiene que estar preparado y aceptarlas. ¿Podías dormir bien de noche? Porque me imagino pensando en la estrategia, pensando lo que viene, pensando eh, por el que tenías hambre de noche. ¿Cómo manejaste la ansiedad? ¿Cómo manejaste todo eso? Las primeras noches no dormía, creo que fueron 3 días seguidos que no dormí.
y después ya era tanto el desgaste físico y el cansancio, la exposición al sol y el no comer y demás, que ya el cuerpo se te apagaba automáticamente y sí empecé a dormir. La ansiedad, siempre estuvo la ansiedad porque era el pensar qué iba a pasar el otro día, qué juego iba a haber, quién se iba a ir, empezar a hacer estrategias y alianzas para votar. em, la intriga de saber si íbamos a comer o no. Estuvimos 3 días sin fuego, recién al cuarto día pudimos prender el fuego. Se nos estaban terminando las provisiones que habíamos bajado el barco. Entonces era como todo el tiempo maquinear y pensar qué pasa, y más a la noche, por eso me costaba dormir. Pero después ya como que te vas adaptando, te vas acostumbrando, y ya a la semana, por ejemplo, ya dormís bien, por más que sea en la arena, arriba de lo que sea, te dormís, por inercia te dormís, y después ya dormíamos, pasamos a dormir 10 horas porque nos íbamos a acostar cuando bajaba el sol, porque ya no veíamos nada y no podíamos hacer nada. Entonces, como a las 7 8 de la tarde ya nos estábamos acostando y ya dormíamos hasta el otro día, hasta las 7 de la mañana. Entonces, que salía el sol, que suponíamos que era esa hora porque ni la hora sabíamos, pero cuando amanecía ya te despertaba la claridad y el sol, así que pasamos los dos extremos, de no dormir a dormir de más. Bueno, te hago las últimas y agradeciéndote por estos minutos. Es, Dale. eh, ¿qué hubieras cambiado si volverías a entrar a la isla? ¿Qué cambiarías? ¿Qué hubieras cambiado? Bueno, en principio, la verdad que no ser tan ingenua y tan inocente como soy yo, porque yo soy eso en la vida. Yo fui allá y no hice un personaje, simplemente mostré la persona que soy yo. Em, y bueno, por un lado, me atajaría un poco más, tomaría más con pinzas las personas que me hablan, que me vienen a hacer alianzas, que se hacen los amigos. Em, Como que por ese lado hubiera sido un poco más estratega, y después no mostrarme tal cual soy. O sea, yo me fui debilitando porque realmente estaba muy débil y lo mostré. En realidad no lo pude ocultar porque era lo que me estaba pasando y no lo pude ocultar. Pero lo hubiera disimulado un poco más, o sea, hacerme un poco más la fuerte de que no me estaba pasando eso, de que no estaba débil, de que no me importaba nada, la comida, como hubiera puesto más garra en los juegos, que puse toda la garra, pero hubo un par de juegos que yo me bajé porque teníamos que bajarnos porque éramos más del equipo sur que del norte, entonces yo opté por ceder y bajarme yo antes que otras personas, y eso estuvo mal visto también. Entonces hubiera cambiado esas cositas, capaz que hubiera, no sé, colaborado más también todo el tiempo en el campamento, cosa que no quería porque no quería estar todo el tiempo tratando de cumplir con alguien o con algo. Simplemente hacía lo que había que hacer, ayudaba cuando había que ayudar, pero bueno, como que hubiera sido un poquito más falsa en ese sentido, para, bueno, para mantenerme en el equipo y que me vean fuerte y que me mantengan al menos hasta la unificación. Pero bueno, cosas que pasan en situaciones extremas como esa, que a veces no llegas a analizar en el momento y se te pasaron los días. ¿Cómo manejás, cómo, una vez que, bueno, que el programa se emitió, porque ya hace un tiempo, cómo manejaste la exposición, lo que se dice a nivel redes y demás, cómo lo manejás? Mm. Bien, la realidad es que bien, yo en redes ya tenía idea porque hacía mucho tiempo que trabajaba en redes, que había empezado, que trataba de posicionarme como influencer, hacía contenido, subía muchas historias, posteos, reels, y había empezado a trabajar ya con marcas, entonces como que ya tenía esto con la cámara, de hablar frente a cámara, de mostrarme todo el tiempo, entonces por ese lado estaba súper acostumbrada. Y después, en cuanto a la exposición
y demás. La verdad que súper bien, es algo que me encanta, que me reconozcan muchas veces en la calle, es algo que yo estaba esperando que pase, entonces como que lo llevo súper bien porque era lo que yo quería. Y bueno, la realidad es que recibo muchos mensajes todo el tiempo y soy súper agradecida, me encanta. Trato de contestar a todos los que puedo, porque a veces son muchos mensajes, pero trato de contestar a todos y trato de tener interacción también, haciendo vivos y contestando en los posteos, contesto todos los mensajes, los comentarios en posteos y demás, así que por ese lado súper bien y estoy muy contenta y agradecida con toda la gente que me sigue, y valoro mucho el cariño de la gente. Muchas gracias por esta entrevista, Samantha. Por favor, un placer. Gracias a vos, así que el gusto es mío.